ponerle, como parte de una suerte de segundo bloque, es todo lo que tiene que ver con la jurisdicción y con el acceso a la justicia. Ahora sí nos metemos en el campo de la jurisdicción. Como hicimos con la mediación, que nosotros primero lo encuadramos, o sea, le delimitamos el campo dentro del cual hacemos el estudio de la mediación, con la jurisdicción vamos a hacer algo similar, ¿no? La jurisdicción, les adelanto que es una función que tiene el Estado, que básicamente consiste en dirimir controversias. Pero previo a abordar ese estudio, nosotros tenemos que tener en cuenta que todo esto enmarca dentro de algo que es mucho más grande, ¿no? Que es el debido proceso. Fíjense que nosotros si empezáramos a hablar de la jurisdicción, estaríamos dando por sobreentendido un montón de cosas que forman parte de nuestra evolución como república y tienen su cimiento en el derecho constitucional, y en los tratados y en las convenciones. Así como en derecho penal hay un debido proceso, en derecho civil también hay un debido proceso civil. Esto existe. Y son esas pautas constitucionales. Fíjense que acá no es lo mismo que los principios procesales. Porque los principios procesales que están en la Constitución y en los tratados delinean cómo debe ser el proceso. Pero el debido proceso es algo todavía más grande, porque es una garantía fundante que contiene muchas subgarantías. ¿Me siguen hasta aquí, no? Los constitucionalistas, por lo menos los que seguimos acá en La Plata, Quiroga Lavie y algunos de los más modernos, hablan del debido proceso como una garantía fundante, porque es el cimiento de un montón de otras subgarantías. Por ejemplo, porque hasta acá estoy siendo muy abstracto. Si yo analizara, por ejemplo, el derecho a la asistencia técnica, que es uno de los segmentos que tenemos en el programa, eso es una subgarantía que viene derivada del derecho de defensa. Y el derecho de defensa está inserto en el debido proceso. Entonces fíjense cómo es toda una derivación razonada de principios y subprincipios que están enmarcados adentro de otras garantías. Eso es el debido proceso. El debido proceso es una garantía fundante que contiene al derecho al acceso a la justicia, que es lo que vamos a ver ahora, el derecho a un proceso justo, que también lo vamos a ver en el marco de la jurisdicción, y no solo a acceder y a participar en un proceso justo, sino a la ejecución de una sentencia en un tiempo eficaz y oportuno. Porque yo podría tener acceso a la justicia, un juez recopado y eficiente, y el proceso tarda 25 años. Y ya lo decía Couture, que la justicia, no hay justicia que sea tardía. Entonces, el debido proceso comprende todas estas facetas. Y esas tres ramas que yo les acabo de nombrar, las voy a repetir: acceso a la justicia, derecho a un proceso justo, y que además eso ocurra en un tiempo eficaz y oportuno. Esos son tres grandes ramas que yo después las puedo volver a subdividir mucho más. Por ejemplo, comprende la tutela judicial continua y efectiva del artículo 15 de nuestra Constitución. El derecho de defensa a ser oído ante un tribunal, establecido por una ley con anterioridad al hecho del proceso, artículo 18 de la Constitución. Derecho a tener un juez activista, un juez activo, no va más, chicos y chicas, ese juez que se sentaba atrás del escritorio, esperaba cruzado de brazos a que las partes traigan la prueba y las alegaciones. Hoy asistimos al rol de un juez que es activo, que en materia de familia tiene la carga de impulsar el proceso. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del principio dispositivo? Bueno, ese principio está muy relativizado. Derecho de los consumidores y usuarios, derecho de familia, derecho ambiental. Todas esas ramas, el impulso del proceso está en cabeza del juez o de la jueza. Entonces, todo esto está dentro del debido proceso civil. Obviamente las facetas clásicas del derecho a la defensa, todas, ¿no? El derecho a la bilateralidad, a la asistencia técnica gratuita y de calidad, porque eso es importante también. No es que te ponen un abogado que no entiende nada y con eso ya está. No, hay derecho a una asistencia técnica gratuita y de calidad.
derecho a producir prueba, derecho al recurso, derecho a que todo sea resuelto en un plazo razonable, derecho a que la sentencia esté razonablemente fundada, esto que habla la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, y que hoy lo tenemos plasmado en el Código Civil y Comercial, importantísimo, artículo 3, si no me falla la memoria, o el 6, anda por ahí. Derecho al recurso, ya lo dije, la ejecución de la sentencia en tiempo oportuno también. Así que fíjense todas las facetas que comprende el debido proceso civil. Obviamente esto en toda la normativa que se le pueda ocurrir, ¿no? Constitución provincial, nacional, Código Civil y Comercial, tratados internacionales y pactos. De todo ese abanico, nosotros en el programa tenemos algunos para tratar hoy. El derecho a la asistencia técnica básicamente consiste en el derecho que tiene toda persona a poder acceder en forma gratuita a un abogado o abogada que lo defienda. Esto se puede conseguir a través de la defensa pública, a través de las asesorías gratuitas que tienen los colegios de abogados. El defensor del pueblo de la provincia también brinda en algunos casos asistencia jurídica gratuita. Esta es una obligación primordial del Estado, proveer defensa gratuita, técnica y de calidad. No me voy a meter mucho en ese tema. Los dos videos que les dejé en la carpeta que dice asistencia técnica y abogacía están 10 puntos. Si quieren después podemos debatir. Yo le dejé uno de Bomer, de Martín Bomer, que es un constitucionalista de la UBA y de la Universidad Austral. Muy interesante lo que plantea sobre el rol de abogados y abogadas. Les pido porfa que después lo miren y me cuentan lo que les parece. Y les dejé un video también explicativo, nuestro, ¿no? Ese lo hice yo, sobre lo que es la abogacía, sus deberes y sus derechos. No me voy a meter en eso porque prefiero avanzar con otros temas que me interesa tocar con ustedes hoy. Sí, está subido en el YouTube. Están todos ahí. Le decía, nosotros tenemos varios puntos para tocar de lo que es debido proceso. Abogacía, yo ya lo derivo a los videitos que tenemos colgados, que están muy bien para abordar la temática. Acceso a la justicia. Este también es un aspecto, lo nombré casi al principio, ¿no? Acuérdense que lo primero que les dije era que el debido proceso comprende el acceso a la justicia como tutela judicial continua y efectiva, comprende el derecho a un proceso justo y a una ejecución en tiempo oportuno y eficaz. Pero comencemos por el acceso a la justicia. Esta también es una obligación internacional de nuestro Estado. Garantizar a todas las personas la posibilidad de acceder a la jurisdicción. Pero acceder no en términos formales, como podría ser lo que decía la Constitución originaria liberal de 1853. No. Acceder en los términos de la Constitución del 94, como oportunidad real de igualdad en el acceso a las oportunidades y al trato. O sea, es una igualdad de tipo material. No es, bueno, son todos los iguales ante la ley. No, porque después el que tiene más plata entra por la puerta grande y todos los otros, si tienen suerte, entran por la ventana. Acceso a la justicia en los términos de la Constitución reformada, en el sentido de garantizar igualdad real de oportunidades y de trato. Y esto, el Estado nacional, provincial, lo garantiza a través de un montón de herramientas. Porque cuando lean los textos que les dejamos sobre acceso a la justicia, que son muy interesantes, les pido porfa que después los lean, van a encontrar que los textos hablan primero de barreras. Entonces los textos se preguntan, ¿y cuáles son las barreras? O sea, ya sabemos que el Estado tiene que garantizar el acceso, que lo debe hacer materialmente, no formalmente. También sabemos que el acceso es en sentido amplio, o sea, no es acceso a poner un pie en tribunales y ya está, es acceso y permanencia. Es acceder a la jurisdicción y después no caerme porque no me puedo sostener económicamente. Acceso en sentido amplio, del principio hasta el final. Entonces la doctrina se pregunta, bueno, ¿y cuáles son estas barreras que impiden el acceso? Hay un montón de barreras, de todo tipo. Las más destacadas son, primero, el acceso económico.
Los procesos son caros, cuestan mucha plata. La tasa de justicia es el 2,2% de todo juicio, que puede parecer poco. Ahora, si yo emprendo un juicio por 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos, es un montón de plata el 2,2. El código prevé el beneficio, pero ya vamos a ir al beneficio. Otra barrera de tipo cultural. Nosotros vivimos en un país donde hay multiculturalidad. No es, más allá de que la cultura hispano-occidental sea la dominante, nosotros tenemos muchos pueblos originarios, y no estoy hablando del Chaco fronterizo. Acá en provincia de Buenos Aires no hay que recorrer muchos kilómetros para encontrar pueblos originarios. Tienen su propia cultura, hablan su propio idioma. Entonces, las vallas culturales también son una barrera que hay que superar. En esto hay un montón de normativa, ¿no? La que habla del acceso igualitario a las fuentes del derecho, el acceso igualitario y, digamos, en términos de lenguaje, ¿no? Traductor público, intérprete. Así que las herramientas culturales no son un detalle menor. La educación y la cultura jurídica también es una barrera. Si yo no sé los derechos que tengo, difícilmente los puedo ejercer. Esta es una gran barrera. Uno de los trabajos que le dejamos habla del género y el acceso a la justicia. A mí fue un trabajo que me impactó mucho cuando lo leí, porque uno tiende a pensar que todas esas barreras están en otro lado, ¿no? Uno dice, bueno, barreras económicas, está bien, bueno, eso está la defensa pública, a mí no me toca porque no soy pobre. Cuando hablamos del pueblo originario, dice, bueno, pero yo soy parte de una comunidad dominante y occidental, entonces ese no es mi problema. Ahora, los y las invito a que lean las estadísticas que trae ese trabajo y van a ver que los problemas de acceso a la justicia los tenemos acá, entre nosotros que estamos acá, y los tenemos en nuestra casa. Porque el género también lo es. Ese estudio que publicó la UBA dice que de cada 10 mujeres, 7 no saben los derechos que tienen. Entonces no es algo que hay que ir a buscar a la frontera con Paraguay o a un barrio de emergencia. No, ese es un problema que nos aqueja a todos y a todas hoy acá en nuestra aula, aunque sea virtual, y en nuestras casas. El género es una barrera y todo lo que tiene que ver con la desigualdad de cualquier tipo lo es. Entonces, les pido porfa que lean ese trabajo, porque además de tener un resumen genial sobre lo que es el acceso a la justicia, las estadísticas te dejan mal, ¿eh? Van a ver que las va a sorprender como me sorprendió a mí. Es durísimo ese artículo. Además está hecho con estadística, o sea, tiene respaldo lo que dice, no es una línea argumental incomprobable. Hay una serie de estadísticas que son muy reveladoras de todas las barreras en términos de desigualdad de género que impiden de manera concreta el acceso a la justicia. Empezando por las de desinformación. Cuando vos no sabés los derechos que tenés, difícilmente podés emprender un juicio para lograr que se cumplan con eficacia los derechos que están plasmados en las leyes. Y así hay varios obstáculos más, están los geográficos. La barrera geográfica también es importante, porque imagínense que nuestro país tiene miles y miles de kilómetros. Uno puede pensar, bueno, pero acá en provincia hay juzgado de paz en todas las localidades. Pero nosotros no tenemos solamente la justicia provincial y la justicia federal. Hay juzgados federales que cruzan, para que ustedes se den una idea, atienden su provincia y la de al lado también. La Cámara Federal de Tucumán es de Tucumán y de un pedazo creo que de Santiago del Estero, y bueno, después está la Cámara Federal de Salta. Pero ustedes imagínense, litigar un recurso de apelación en otra provincia. Bueno, ciertamente tenemos un problema geográfico también. En fin, esos son los principales obstáculos. Después, en los trabajos que les dimos para leer, también se preguntan y dan respuesta a cuáles son las herramientas que tiene el Estado, porque tampoco es todo malas noticias. El Estado articula un montón de herramientas para intentar solventar esas barreras u obstáculos. Como bien señaló una compañera, el obstáculo económico pretende solventarse con el beneficio de litigar sin gastos.
Después, en lo que tiene que ver con la información, hay muchos programas de difusión de derechos, esto a través del Estado, de ONG, de fundaciones. Hay un montón de ejemplos de programas que pretenden informar acerca de los derechos a la gente. Defensa pública, ya lo dije también. El Estado tiene, a través del Ministerio Público, organizado un sistema de defensa pública. O sea, la gente que no tiene recursos para pagar un abogado o abogada puede recurrir a la defensa pública. O a los colegios profesionales, o al defensor del pueblo, etcétera, etcétera. Los programas de acceso a la justicia, como Atajo, o los que tiene organizado el Ministerio de Justicia, ahora se me fue el nombre, Atajo es del Ministerio Público, si no me equivoco. Esos programas también pretenden trazar un puente de acceso a la justicia. Las casas de justicia que hay en el interior, y bueno, y así podemos estar un largo rato, ¿no? Hay un montón de herramientas. Quizás lo importante es entender que no solo el beneficio de litigar sin gastos es una herramienta, no es la única. Hay todo un abanico de herramientas que pretenden atacar todos los frentes, como pueden, obviamente, ¿no? Porque ninguna es perfecta, ni siquiera el beneficio. Pero que el beneficio de litigar sin gastos, si bien es la herramienta más importante para solventar el obstáculo económico, no es la única. Tenemos, insisto también, la defensa pública, que pueden jugar combinadas también. En general, los que carecen de recursos, el código le da a la franquicia el beneficio de litigar sin gastos y también le da derecho a acceder a una defensa pública. Si nos alcanza el tiempo, vamos a ver bien lo que es el beneficio. Igual no se preocupen porque también están los videos de beneficio. Es uno de los videos más extensos. Así que si no llegamos, no se preocupen, no hay problema. Sigamos avanzando en algunos conceptos interesantes para conversar aquí. Profe. Sí, Cristina. ¿Le podría pedir? Usted estuvo hablando de textos, ¿lo podría mandar por mail los textos que mencionó, por favor? Bueno, si no se repara el tema del... Vamos a hacer así, vamos a esperar unos días. Si no se arregla el tema del aula virtual, yo lo voy a circular por mail. No se preocupen, pero el material lo van a tener, ¿eh? De un modo u otro va a llegar. Vamos ahí a solucionarlo nosotros si es que no arranca la cátedra virtual. Entonces le decía, nosotros ya vimos... ¿Sí? ¿Alguien me dijo algo? Vimos un poco rápido el debido proceso, lo que comprende el debido proceso. Vimos que el acceso a la justicia es una de las facetas del debido proceso. Ahora nos toca ver qué es la jurisdicción. Ustedes se estarán preguntando, don Abán viene hablando de acceso, de justicia, de barreras. ¿Qué es la jurisdicción? Yo un poco se los adelanté. Es una función del Estado. ¿Vale? La función que tiene el Estado. Exacto, es una función. Y lo interesante del concepto de jurisdicción es que en realidad es un concepto más propio del derecho político que el del derecho procesal, si ustedes lo piensan. No sé si han visto derecho político, pero siempre recuerdo que cuando estudiaba, esto lo decía Fait, el libro de Fait, y creo que el de Justo López también, no sé si se usarán todavía, decían esto, ¿no? Que les llamaba la atención cómo el concepto de jurisdicción, siendo eminentemente procesal, en realidad es de derecho político, porque el concepto que vos manejes de jurisdicción, en definitiva te va a decir si vos estás en una república o no, y después te va a decir qué tipo de república es, si es democrática o es de corte dictatorial. Por poner un ejemplo, no es lo mismo la noción de jurisdicción acá en Argentina que, no sé, la China de Mao o el gobierno de Mussolini, no es lo mismo, ustedes se imaginarán. ¿Por qué? Porque en un gobierno dictatorial el poder central suele también concentrar funciones de jurisdicción. Y nuestra Constitución Nacional lo primero que dice es que el Poder Ejecutivo Nacional no puede arrogarse funciones jurisdiccionales. Y que si así lo hiciera, se expone a ser, no me acuerdo cómo es que dice, usa términos sacramentales de la época de Rosa, ¿no? Como que se expone al crimen de alta traición a la patria o algo así. Pero fíjense que nuestra Constitución liberal tradicional ya lo decía desde 1853. Y esto, que parece un detalle menor, es una línea divisoria entre la república como orden equilibrado de poderes y una autocracia,
donde el poder central concentra todas las funciones: legislación, jurisdicción y administración. Nosotros, como adoptamos el sistema republicano de gobierno, esas tres funciones las tenemos diferenciadas. Entonces ahí está la clave de por qué es un concepto de derecho político, es preprocesal. Porque nuestra noción de jurisdicción termina definiendo los contornos de la república. Insisto, es una función que cumple el Estado que consiste en dirimir controversias, en el caso concreto, haciendo aplicación de la ley. No la copien de manual porque yo la estoy diciendo como con mis palabras, capaz que después van, leen Couture y dice algo parecido, pero no exactamente lo mismo. Pero digamos que la idea es que es una función, y con esto lo distingo de algunos autores que la definen, que confunden jurisdicción con territorio. Por eso insisto tanto en que es una función del Estado. Porque es una función, no es lo mismo que la competencia, no es lo mismo que el territorio, no, nada que ver. La jurisdicción es una función, es una actividad esencial del Estado. ¿Y en qué consiste? Consiste en dirimir controversias, en el caso concreto, con aplicación de la ley, pero con algunas cualidades, porque fíjense que hasta acá, esto yo también podría predicarlo en un Estado totalitario, ¿no? Esto lo podría ser un emperador o un Estado autocrático. ¿Qué cualidades tiene? Primero, que lo decide con la fuerza de la cosa juzgada. La fuerza de la cosa juzgada es típica de la jurisdicción. Y después es que esto lo hace un órgano independiente, competente e imparcial en los términos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este no es el detalle menor, este es el más trascendente de todos. Acá es republicano el concepto de jurisdicción, porque decide con la fuerza de la cosa juzgada y lo hace a través de un tribunal competente, imparcial e independiente en los términos del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ahí es donde nosotros tenemos el contorno republicano de la justicia. Y esto, después, esta noción, después nos sirve para distinguir en el caso concreto cuándo estamos ante jurisdicción y cuándo no. Teniendo claro este concepto, después, es más fácil distinguir casos dudosos. E insisto, a mí me ha pasado, incluso como profesional, tener que sentarme a pensar si determinada resolución era jurisdiccional o no. Porque hay veces que está claro, pero a veces no tanto. Fíjense, lo van a ver en otra materia. Pero el Tribunal Fiscal de la Nación, uno escucha el nombre y tiene nombre, te hace pensar que es del Poder Judicial. Bueno, no es del Poder Judicial, es un tribunal administrativo. Los juzgados de faltas municipales o provinciales, a veces uno se tiene que sentar a pensar si eso es un acto, un proceso jurisdiccional o no lo es. Bueno, no lo es. ¿Qué le falta a una decisión de un tribunal de cuentas, o perdón, a un tribunal fiscal o un juzgado de faltas? Le falta la fuerza de la cosa juzgada. Eso es lo que le falta. Porque si a mí me multan por una infracción de tránsito, un juez de falta municipal, yo esa decisión, que le dicen sentencia, o sea, fíjense cómo se confunden a veces tanto las cosas. Esa decisión que le llaman sentencia, yo la puedo cuestionar en sede judicial. Puedo ir al fuero contencioso administrativo e impugnar esa resolución que a mí me condena, no sé, a pagar una multa por pasar un semáforo en rojo. Entonces, con el concepto de jurisdicción bien claro, después nosotros podemos distinguir en cada caso concreto si es que hay un acto de jurisdicción o no. Que a uno le puede parecer una pavada, ¿no? Pero es lo que nos va a decir si estamos ante un régimen autoritario o un régimen republicano. Ustedes imagínense una república donde el presidente de la nación juzga a personas, ordena detenciones. Sería una locura. Entonces, el concepto de jurisdicción es tan importante por eso, porque define las bases de nuestra república. Y nosotros la tenemos en muchas normas de rango constitucional. Insisto, Constitución, no me acuerdo el número del artículo, lo dije recién, pero yo me lo olvidé,
el 29, el que le prohíbe al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo ejercer funciones jurisdiccionales, y completarlo con la Convención Americana cuando habla de que esa decisión debe emanar de un tribunal competente, independiente e imparcial. Competente porque está designado por ley anterior, imparcial porque no es parte, eso es muy importante, e independiente porque no está influenciado por ningún otro poder. Esas son las tres características que debe tener todo tribunal jurisdiccional.